Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriart. Buenas noches. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana. Buenas noches. El presidente Peña respondió hoy a las acusaciones en contra de su gobierno de uso de la PGR con fines político-electorales. Estuvo en un evento en que inauguró el World Trade Center, ahí en el World Trade Center, un congreso de ingeniería civil, y ahí a la salida con los compañeros reporteros, pues hizo unas declaraciones en este sentido. Dijo que su única participación el 1 de julio será emitir su voto. El presidente no fijará posición ni va a tener posicionamiento para cada uno de los candidatos, dijo el presidente Peña Nieto. Este es el clima neutral de todo proceso electoral, de todo proceso democrático, dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Y mencionar ahí, ya de complemento, el evento de ayer en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, el evento de aniversario, donde pues vimos una presencia muy significativa de priistas de todo el país. Y aquí es donde el presidente hace esas declaraciones al terminar el evento, donde dice que no tendrá participación alguna ni se meterá en el proceso electoral. Ayer en el PRI una numerosa asistencia de priistas de todas las eras, diría yo, y de todas las épocas, donde había personas de distintas etapas históricas del Partido Revolucionario, algo que pareció, Pablo, Enrique, un arropamiento al candidato José Antonio Meade. Sí, fue Meade el único orador, la figura estelar del evento priista, es el candidato, no hay más, y traza su propia línea. Creo que trazó la palabra deslinde está muy choteada, pero sí una diferencia muy grande con la actual administración. Puso una barrera. Dijo no solamente que la corrupción van a pagar, sean del partido que sean. Dijo también que hay desencanto, hay desilusión fundada, hay indignación por la inseguridad, indignación ciudadana fundada. Todos estos conceptos me parecen mucho más fuertes que lo expresado por Luis Donaldo Colosio en aquel memorable discurso en que dijo que México tiene hambre y sed de justicia. Lo repitió, pero este tipo de pronunciamientos, de señalamientos, van dibujando al perfil de la nueva era, la era Meade, que no sabemos si durará hasta 2022 o si va a durar hasta el 2 de julio de este año. Cuando dijiste de diferentes eras, yo pensé que se iba a decir la cuaternaria, la terciaria. O sea, había dinos ahí de todo, ¿verdad? Había dinos y neos. Neodinos, minidinos, hay de todo, varios. Sí. Pero claramente me parece que estamos quizás en el evento de cierre de este proceso de arropamiento del PRI. Está ya muy lejos el rumor, aquella cosa que flotaba en el ambiente de que iban a sustituir al candidato, cosa que ocurrió quizás a principios de febrero, finales de enero, y ahora lo que se ve es un PRI que seguramente se siguen dando puntapiés debajo de la mesa, no están las listas de todos los candidatos, particularmente los plurinominales, pero más allá de eso, que casi uno podría pensar que es un proceso natural, lo que sí se ve ya es un PRI que está alineado claramente detrás de su candidato presidencial. Y hay dos elementos interesantes. Aparentemente habrá otras dos campañas relevantes aparte de la de el candidato presidencial, la de senadores, que va a estar ahí moviendo los hilos, Miguel Ángel Osorio Chong, y la de diputados, donde otro de los personajes emblemáticos del PRI, Manlio Fabio Beltrones, será una de las figuras clave. Todo indica que estará como candidato a diputado plurinominal. Entonces, vamos a ver ya la maquinaria, lo que tradicionalmente era el PRI. Y vamos a ver, como dice Pablo, si a este PRI, donde él dibuja los elementos del discurso de Meade, si a este PRI, a esta maquinaria, le alcanza
para Con eso. remontar la diferencia que tiene básicamente con López Obrador. ¿Lo el día de ven hoy. ustedes cohesionado? ¿Lo ven al partido sin fisuras, sin diferencias para apoyar al candidato Meade? Sí, creo que hizo una muy buena operación todo el equipo de campaña al sumar al PRI y quizá a lo más representativo del PRI para no calificarlo. Ahí están Beltrones, ahí están Osorio, ahí viene Claudia Ruiz Massieu, ahí vienen una serie de personajes que son importantes y que lo van a hacer, gane quien gane la elección presidencial. Creo que el PRI esta vez lograron la unidad, la lograron en torno a un candidato externo, lo que podría parecer increíble, ¿verdad? Increíble, sí. Impensable. Tuvieron esa flexibilidad y están todos unidos. ¿Qué fue importante también? Que no asistió el presidente Peña. Le dejó todo el espacio al nuevo candidato, líder real del PRI, que se llama José Antonio Meade, aunque no sea militante. Las declaraciones del presidente Peña en torno a su no participación, ¿merece alguna observación, algún comentario? Totalmente esperables. Hubiese sido noticia que el presidente dijera lo contrario, claro. Sí, voy a meter las manos a la elección presidencial. La realidad es que no hay un solo proceso electoral en el mundo, no solo en México, donde el mandatario, el presidente saliente, no meta las manos de una o de otra forma. Hay regímenes, como en el caso de Estados Unidos, donde los presidentes meten las manos explícita y abiertamente y lo pueden hacer legalmente, ni siquiera se les cuestiona en términos legales. Hay otros regímenes donde no es tan evidente, pero el presidente tiene mucha influencia en todo lo que ocurre durante el proceso electoral. Evidentemente aquí el tema es si la operación de la PGR, la investigación de la PGR en contra de Ricardo Anaya es algo que se fraguó desde Los Pinos. No lo sabemos y ya habrá tiempo en un momentito más de hablar del asunto, pero creo que se está llevando a un punto crítico este asunto de Anaya, que era finalmente lo que se le estaba preguntando al presidente, y también lo que declaró Meade en el sentido de que el proceso electoral no puede servir para lavar culpas. Si alguien tiene responsabilidad incluso de orden penal, si así lo fuera, el hecho de ser candidato a cualquier posición, desde la presidencia hasta una alcaldía, no lo exime de la responsabilidad que tiene. Entonces la PGR tendría que proceder, de lo contrario va a quedar la imagen de que ha sido una campaña de desprestigio. Pero el problema está en que, en mi opinión, esta PGR está desprestigiada para poder llevar a cabo una acción contra Anaya cuando se lo merezca, si es que se lo merece. ¿Por qué? Porque hizo una utilización facciosa, torpe e inútil de sus instrumentos, como es grabar a Anaya y a sus abogados en la PGR y luego difundirlos. Miren lo que están diciendo. Es decir, está tomando partido. Se metió a la elección de una manera torpe. Espero yo que sin que nadie se lo pida, pero fue algo contraproducente. Primero, porque hay una investigación que tiene mucha sustancia, la investigación contra Anaya. Y segundo, porque la PGR se descalifica, pues mostró su animadversión hacia un candidato presidencial que está siendo investigado. Vaya pifia la difusión de ese Tremenda video. pifia. Porque además, en términos reales, pues no aporta nada, ¿no? No aporta nada. Yo no sé por qué no quitaron al procurador. Pero en ese momento sacarle tarjeta roja y poner a otro. No se puede hacer eso, intervenir de una manera tan flagrante en una investigación, filtrando lo que están conversando de manera privada y después seguir haciendo esa investigación. Yo creo que están descalificados. Bueno, pues tal vez esto pueda tener graves consecuencias en lo que venga. Vamos a hacer una pausa porque hubo también reacciones a lo de hoy. Vamos a hablar del señor Anaya más adelante y antes del señor López Obrador y las declaraciones que hizo esta mañana. Mensajes, volvemos.
El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Andrés Manuel López Obrador recibió a un grupo de reporteros esta mañana en la sede de Morena y ahí en tono pues informal, desenfadado diría yo, ahí pues hizo comentarios, anunció la creación de un consejo asesor electoral y le ha encargado la coordinación de este consejo a la senadora Gabriela Cuevas. Que tiene un solo objetivo y es traer a México, invitar a personajes extranjeros y organismos internacionales a observar las elecciones para que no haya fraude. Ese es el propósito de este Consejo Asesor Electoral que anunció esta mañana el señor López Obrador. Miren ustedes aquí todos muy sonrientes. Y luego hizo ahí frente a los reporteros un par de declaraciones de que aquí les hace un llamado otra vez a los candidatos del PRI y del PAN a que no se peleen, porque dice que dice, yo podría estar muy contento de que se peleen, pero no, estoy muy preocupado porque la pelea es muy dura y es una pelea entre la mafia, dijo el señor López Obrador. Don Pablo. Sí, bueno, me parece que esto de invitar observadores extranjeros es tan antiguo como el hilo negro y el agua tibia. Es decir, siempre ha habido observadores extranjeros en las elecciones mexicanas desde que hay competencia y cuando no había competencia también. Que vengan y los partidos también pueden invitar y acreditar. En fin, no hay ningún problema. Todo esto es pirotecnia, está entreteniéndose, está ganando reflectores sin decir nada para permanecer en la opinión pública y no cometer errores entrando a algún pleito, porque, como él bien lo plantea, ese asunto no es suyo. Es un pleito entre PRI y ni siquiera entre PAN, entre el grupo de Ricardo Anaya y este conglomerado de académicos, perredistas. Los de la carta. No, los de la carta hacen muy bien. Sí. Me refiero a los de la fotografía. Ah, los de la fotografía, sí. Ese que antes en el viejo priismo sería un desayuno, una comida de solidaridad, como le llamaban a las cargadas. Pero con todo ese grupo que no extraño, es panista, ¿no? Ahí no está el PAN, estaba Santiago Krill, que de militancia no tiene muchos años, era consejero del IFE y era consejero a partir 18. Entonces, bueno, este grupo que apoya a Ricardo Anaya es el que se está peleando con el PRI y sus aliados. Veo esto como algo que va a dar mucho de qué hablar, no ha terminado y volveremos sobre el tema. Enrique. El proceso de observación electoral está regulado y tiene muchísimos años. De hecho, es interesante, si uno entra en la página del INE, hay una convocatoria para que quien esté interesado obtenga recursos. Es el INE junto con otros organismos, entre ellos el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que está ofreciendo hasta $1 millón para financiar la observación electoral. Y hay que presentar proyectos y concursar por los fondos que se ofrecen
para que haya este proceso de observación electoral. Entonces, realmente creo que es una buena chamba, un buen trabajo que está haciendo el INE, porque el INE mismo ha sido observador electoral en cerca de 150 comicios. Entonces sabe perfectamente, fuera de México, en todos los continentes prácticamente, sabe perfectamente que la legitimidad del proceso puede ser apoyada por el hecho de que haya observaciones imparciales de nacionales y de extranjeros. No tienen la condición de ser extranjero, no garantiza imparcialidad. Hay muchos nacionales que pueden ser aún más imparciales que un extranjero. Este señalamiento de buscar a gente en el extranjero ya implica por parte de López Obrador una cierta descalificación de organismos que han hecho observación electoral desde hace décadas en México, que están bien habilitados, como los organismos empresariales que han hecho fuerte a la hora de hacer esto, porque no se nos olvide que Gabriela Cuevas juega un papel relevante en este Congreso Internacional, lo preside. Es decir, si ella emite invitaciones a nombre de un partido o un candidato, ¿estarían interviniendo en funciones del INE? No, yo creo que ella lo puede hacer. Logró la presidencia de los parlamentarios a nivel mundial con el apoyo de la Cancillería mexicana, que movió a sus embajadores para que a su vez hicieran cabildeo en favor de la panista Gabriela Cuevas. Ahora es la morenista Gabriela Cuevas. Para el caso da lo mismo y tiene derecho a invitar a todo mundo. Lo que me llama la atención es con quienes forma este grupo para la defensa del voto. Son fundamentalmente panistas. Ahí sí, veíamos a Germán Martínez. Germán Martínez, Gabriela Cuevas y el guanajuatense que es yunque total, Chema Martínez. Ellos son los que forman la defensa del voto. Es decir, López Obrador les dijo, esos me robaron la elección y ahora me pongo, los pongo aquí para que me cuiden la elección. Es decir, creo que está jugando un poco con ellos y está jugando algo con eso. Es muy hábil López Obrador en ese sentido y creo que lo hace en general bien. Tiene una capacidad de tener amnesia deliberada de ciertas cosas que le ayuda mucho a pues no tener problema en subir al barco a quienes fueron abiertamente sus contrincantes, sus detractores en el pasado. Entonces, en este proceso es evidentemente una venta de imagen. Vamos a defender el voto, vamos a garantizar la defensa del voto, cuando en realidad el tema de la defensa del voto pues se va a conseguir teniendo un proceso electoral con altísima participación de los ciudadanos, no solo acudiendo a las urnas, sino permitiendo que se instalen las casillas, que esté todo el operativo del INE bien articulado. Realmente creo que es un efecto propaganda, promoción que funciona. Que a él, como hemos dicho, le sale muy bien. Mensajes y regresamos de inmediato a ver qué es lo que dijo el señor Anaya, candidato del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Volvemos. El día de hoy, Ricardo Anaya, candidato del Frente que integra al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano, en un evento, en una conferencia de prensa ahí en Movimiento Ciudadano, dijo, ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país.
y dijo que si se demuestra que el presidente Enrique Peña Nieto cometió actos graves de corrupción, lo metería a la cárcel, dijo el señor Anaya en esta conferencia de prensa, y dijo que, más allá, que no tiene dudas de que Enrique Peña Nieto lo quiere sacar de la boleta porque quiere impunidad y nosotros no se la vamos a conceder. Eso dijo el señor Anaya. Es un acto propagandístico. Él sabe que la mejor defensa es el ataque, le ha funcionado en otras ocasiones, es posible que también le funcione ahora, pero él está metido en un problema de lavado de dinero, un problema de lavado de dinero evidente y que no es un asunto de la PGR, está en escrituras públicas y está en un ritmo de vida que no pudo llevar como funcionario menor o mediano en el sector público en Querétaro o aquí. Se hizo de una nave industrial. ¿Cómo se hizo de la nave industrial? Dice que la construyó porque hipotecó su casa. Y no hay registro de eso. Esa casa estaba hipotecada de 2005 en HSBC y esto fue una década después. La vende a una empresa fantasma. Preguntémonos si todo esto lo hubiera hecho José Antonio Meade. A ver, a Meade le encuentran una planta industrial. A Meade le encuentra que se la vendió a una empresa fantasma. A Meade le encuentran que esa empresa fantasma se fondeó en paraísos fiscales. A Meade le encuentran que ese dinero en paraísos fiscales fue a dar a su cuenta bancaria. Es decir, ya estaría fuera de la contienda desde hace mucho rato y no ha sido así. Por eso Ricardo Anaya, acosado, sin el respaldo de los gobernadores del PAN que han tomado distancia, Ricardo Anaya eleva la discusión, eleva la mira de su rifle y dice: voy a encarcelar a Peña Nieto. Ese es un acto de defensa, una huida hacia adelante. Que vamos a ver si funciona o no funciona. A nivel local, en elecciones estatales, este discurso de los opositores que dice voy a meter a la cárcel a fulanito o sutanito, que en pocas ocasiones se ha hecho efectivo, pues funciona en términos propagandísticos, en términos de hacer creer a la gente que, bueno, hay un malo y ese malo... Contra ese vamos. Vamos contra ese y lo voy a poner tras las rejas. Primero, no se puede hacer así. Se tiene que acusar, tiene que haber un juicio. Si alguien puede ponerlo tras las rejas, es el Poder Judicial. Entonces, realmente, desde ahí empieza uno a tomar con alfileres, con un granito de sal, las declaraciones de Ricardo Anaya. Pero está en una situación, lo comentábamos hace unos minutos, donde se está llegando a un punto crítico, me parece. Él está elevando la mira de su ataque y por parte de la PGR no puede pasar mucho tiempo sin que se pronuncie, sin que haga algo. Y si no lo hace, me parece que Ricardo Anaya va a quedar fortalecido porque va a adquirir credibilidad esto que hoy dice. Virus, ¿no? Este tema de los antibióticos, una bacteria que el antibiótico no elimina, la fortalece. Hay todo un debate jurídico de si un candidato, como en el caso del señor Anaya, es vinculado a proceso, puede o no continuar siendo candidato y ejercer sus derechos político-electorales, presentarse a una elección, porque pues si se le vincula a proceso habrá una investigación, pero no habrá sentencia todavía. ¿Qué opinan ustedes de esto? Para ser vinculado a proceso tiene que primero hablar este señor Manuel Barreiro, que es el que contrató a dos expertos en lavado de dinero para abrir las empresas en paraísos fiscales y hacerle llegar este dinero a Ricardo Anaya. Hasta ahí todo está claro. No lo ha explicado Anaya, no ha dicho que no. Ha dicho, yo no sabía que era empresa fantasma, se la compró un arquitecto falso. El arquitecto entró a esa empresa fantasma un mes después de la compra. Y después, cuando se hace la escritura pública, se anexa el acta constitutiva de la empresa compradora. Y ahí sale que sus propietarios son dos señores que no tienen capacidad económica, un señor y una señora, y que tienen como domicilio fiscal un terreno baldío. Es decir, está por donde se le vea, no puede dar explicaciones. Mi duda está, y yo creo que no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la PGR no tiene fuerza para hacerlo. Lo que haga va a ser visto como una persecución política y no le van a entrar por debilidad y por no haber quitado a tiempo al procurador.
Si lo vinculan a proceso, yo creo que la discusión jurídica, si puede permanecer como candidato o no, es lo de menos. Me parece que si lo vinculan a proceso, se acabó. Se acabó su posibilidad de realmente ser un candidato que contienda, porque es muy diferente que haya una opinión de la PGR a que haya una declaratoria de un juez. Esto se requiere para que, una orden, para que se vincule a proceso, donde encuentra suficientes méritos en las evidencias presentadas por el Ministerio Público para decir, este señor es alguien a quien se le debe procesar. Antes se decía formal prisión, quizás era más descriptivo, gráfico, ¿verdad? más gráfico. Sí. Con la reforma al sistema penal, ahora se llama vincular a proceso, pero era lo que antes se denominaba formal prisión. Si a alguien le dan el equivalente a la formal prisión, más allá de que pudiera tener derecho a seguir contendiendo, está acabado, si ese fuera el caso. Yo no le veo fuerza al gobierno para llegar hasta ese punto. No. Pero entonces el tiro va a salir por la culata. No sé, no necesariamente. Puede quedar en un asunto de medios, puede quedar en evidencias y puede la Procuraduría buscar un subterfugio para no vincular a proceso al señor Anaya, pero de que está en un problema de lavado de dinero es evidente, y de que el gobierno no tiene fuerza para procesarlo también es evidente. Hoy hay una carta de un grupo de escritores, politólogos, intelectuales, pidiéndole al gobierno que no siga en esta estrategia de acusar o de impedir jurídicamente que Ricardo Anaya pudiera ser candidato. ¿La vieron? La de Héctor Aguilar, sí, claro. Enrique Krause, etcétera, etcétera. ¿Te merece una opinión esto, Enrique? Sí, me parece que el problema es, entonces, si alguien es candidato, dejen de investigarlo. Olvídense de los pecados que tuvo y denle un fuero especial para que esté fuera de todas las posibilidades. Yo lo que leí de esta carta de los académicos e intelectuales es: si hay algo concreto contra Anaya, procedan. Y si no, no usen facciosamente la PGR, y estoy de acuerdo. Pues sí. Pablo, muchas gracias, buenas noches. Enrique, gracias, buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, una tras otra a continuación.